Cuando dos freestylers están cara a cara puede pasar cualquier cosa. Es una pasión que conecta a personas de todo tipo. Si hablamos de improvisar, no importa edad, clase, género ni origen. Gracias a la profesionalización de las competiciones, los ENSIS hemos conseguido romper fronteras para batirnos en duelo con los mejores de todos los países hispanohablantes, enriqueciendo nuestro propio vocabulario y descubriendo la diversidad de sus culturas y costumbres. Volvemos a usar el pasaporte para seguir conociendo a la élite, esta vez reviviendo cruces y conexiones entre España y Latinoamérica. Bienvenidos a bordo, pónganse el cinturón porque nos esperan turbulencias. Esto es Réplica Internacional. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' todos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y pájalos. Es el turno de réplica. El freestyle, como modalidad competitiva, hace tiempo que dejó de ser algo nuevo. Los raperos llevamos muchos años midiéndonos en parques y escenarios. En nuestra parada de hoy he invitado a un veterano de la improvisación para hablar de trayectoria y conocimiento. Actual campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina. Ni más ni menos que el gran Tata MC. Desde lo que no existe hasta lo que será, estamos en Réplica Internacional, generando algo bueno, algo emocional. Sabemos que esto es más que vital. Desde tu mente, tu oído que lo capta, la música genera vibraciones e impacta. De esa manera sabemos que me valgo el habernos ido, pero haber dejado algo. Señor Tata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, la verdad. Bienvenido a España, es la segunda vez, Es ¿verdad? la segunda vez, ¿verdad? 8 años después vine. Eso te iba a decir, ¿2012? 2012 fue la primera vez que vine y la primera vez que Ok. viajé en avión. ¿Y qué hiciste aquí? ¿Que estuviste con una movida de Red Bull, laboratorio? Claro, no sé? gané la Red Bull y ese año no hubo competencia y bueno, hicimos el disco entre todos. Qué guay. Fue otro flash, estuvo bueno. Qué de puta madre. Oye, pues bienvenido por segunda vez y te Gracias. preguntarás por qué te he traído a la Biblioteca Nacional. ¿Por qué me trajiste acá, bro? Porque todos esos libros y nosotros dos compartimos algo, que tenemos más años que un hechizo. Eso es Entonces, verdad, eso es verdad. Digo, joder, voy a traer a alguien que sea igual de viejo que yo o más. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 32. Cómo me alegro Sorry, profundamente que tengas 32. Todo me alegro azulito, bro. tanto, pero increíble. Oye, tú empezaste a competir en 2008, ¿puede 2008. ser? 2008 perdí en la regional de Buenos Aires, en la preliminar. O sea, Ok. ni siquiera había entrado. Perdí con el Micio. Fue la primera vez que agarré un micrófono, la primera vez que competía. Pensaba que yo decía yo y escuché la primera vez mi voz aumentada en un Qué en guay, un parlante. Una locura. Tú llevas compitiendo como 13 años, ¿no? Sí. 12, 13 sí, años. Sí, Ok. anda por ahí. ¿Solo en Red Bull? He competido en Red Bull, he competido en Cara de Perro, he competido en competencias chiquitas que nadie vio, Hmm. ni se filmaron, competencias en plaza. Si bien no soy un tipo que ha competido demasiado, es más lo que he rapeado, que por ahí yo... hoy estoy haciendo otro camino, ¿no? Pero el camino del competidor joven hoy es ir a todos los lugares, competir en todos lados. A mí me gustaba más juntarme en el lugar donde paraba y ponerme a rapear con mis compañeros. Ahí entrenaba yo y después por ahí iba a una compe X, ¿entendés? Y iba por ahí. Pero sí, en la movida vengo así. Toda la música en general es muy cíclica, pero como que en el freestyle parece que esos ciclos duran muy poquito. O sea, tío, cada semana hay un ídolo nuevo, Sí, olvídate. pero sin embargo hay unos pilares que están ahí toda la vida y tú eres uno de ellos y además la demostración que a mí me hizo tanta ilusión fue este año pasado en la Red Bull, que sale la lista de Argentina y todo el mundo, ¡buah, novela de gente que hay! Sí, estaba Tata, pero honestamente tú sabes que los focos, por esto que te digo, Olvídate, sí. de no, las no. modas de estas estaban en otros ojos, Sí, en sí. otras caras, en otros rostros, y de repente ganan la Red Bull con 32 años y es Otra como, ¿ahora qué onda? Entonces, ¿cómo ves esto de los cambios generacionales y sobre todo, cómo te sigues anteponiendo a eso, rollo? Sí, hay una nueva moda, ¿no? Bueno, yo le gano, no te preocupes. Yo creo que fueron muchos altibajos, mucho... A ver, era obvio, ¿no? En esta cuestión del 2020 era obvio que el que menos esperaba que gane era yo.
lo cual a mí me beneficiaba bastante, ¿no? Creo que hoy con todo el público que hay y todas las expectativas que depositan sobre nosotros en base a los logros que vamos teniendo, puede ser una ventaja y una desventaja. Pues por otro lado, esto lo charlé muchas veces y lo hemos charlado muchas veces. Para mí, lo que hice en el año pasado, más allá de ganar, que obviamente es un ideal y llena mucho y da posibilidades a más, etcétera, para mí era una forma de demostrarle a la vieja escuela, y cuando hablo de la vieja escuela, por ahí hablo de los que no se conocen, de los que no se han escuchado, de los que... Y a vos te pasa, ¿cuántos colegas tenés que sabés que la rompen, pero por ahí no tienen la difusión, por ahí no les tocó el momento, por ahí no les cabe el freestyle, entonces tampoco pudieron entrar por ese lugar? Y gente que vos sabés que podría estar viviendo de eso y los ves que están trabajando de otra cosa. Y yo también me sentí un poco así, más allá de que porque yo me agarré la loca y dije no compito más y empecé a hacer otras cosas. Después dije, bueno, quiero volver a competir y pude tener la posibilidad que otros quizás no tuvieron. Entonces creo que la Red Bull del año pasado demuestra un poco eso, sin desprestigiar al joven, porque no es que aparezco en plan de, bueno, yo soy el más viejo y acá, guacho, vas a tener que respetar. Sino que tengo 32 años, para la vida no soy un viejo, ¿entendés? Como para esto sí. Oye, y vamos a hablar de una súper batalla, por no decir una de las batallas. ¿Cuándo vi esa batalla, tío? Estoy intentando recordar el contexto en el que yo creo que estaba en un local con unos colegas y la vimos y casi nos pegamos entre nosotros. Lo típico que ve una batalla, hermano. De darte un cabezazo, hermano. Tu batalla con Cody, pero la de 2015. La de 2015. Hermano. Para mí esa batalla fue un poco tóxica por ahí para la cultura, porque nosotros dos representamos hoy en día algo que es más grande por ahí que nuestra confrontación o que nuestros nombres propios, sino que fuimos como un motor y como un impulso para el freestyle argentino. Y creo que esa batalla tenía por ahí una cuestión personal nuestra donde los dos rapeamos y dimos todo, pero a la vez fue un poco tóxica, creo yo, porque nada, generó como división y como o estás del lado de Cody o estás del lado de Tata. Y creo que eso no estuvo bueno. Obviamente, vos entendés cómo son las batallas. Ninguno de los dos al competir pensábamos que esa batalla iba a tener la trascendencia que después tuvo. Pero bueno, a la vez también creo que está muy bueno que siempre el estar juntos ha trascendido de alguna manera. Ya estando enfrentados o juntos, siempre trascendió y siempre generó algo. Tú has estado siendo jurado de FMS hasta que este año de repente sales y dices que ya no quieres ser más jurado porque quieres competir para el ascenso y quieres entrar. Sí, sí. ¿Y ese chispazo? El año pasado, en la parte de la cuarentena y toda esa locura que vivimos, es como que, bueno, estuve pensando bastante qué quería hacer y qué no. Y a la vez, sinceramente, me cansé un poco de ser jurado. Así como en alguna vez me cansé de ser competidor, creo que a partir de que dije no voy a competir más, empecé a dedicarme a otras cuestiones. Y llegó un punto que también, viste, esto es algo que te pide el cuerpo, viste, vos decís, tengo ganas de hacer lo que siempre hice. Tú sabes que tenemos que hablar de algo, Tata. Yo no soy el que quería sacar este tema. Te prometo que no soy el que quería sacar este tema. Que no, hijo de puta, pero estamos en la Biblioteca Nacional y tenemos que hablar del significado de la palabra. ¡Qué palabra! A ver, llegamos a la Inter, nos toca y de repente aparece la palabra filantropía. Qué palabra, ¿no? Qué locura, boludo. ¿Qué sentiste, tío? ¿Qué piensas? ¿Qué perspectiva tienes? Sí, no sabía lo que significaba y no supe resolverlo. Por eso estaba tan caliente, por eso no te saludé, por eso no fui a la ronda de prensa. Pero era una cuestión conmigo. O sea, no es que en ningún momento dije, Red Bull, hijos de puta, me pusieron la palabra a propósito. O no, este hijo de puta de Chimi me hizo chucu. O no sé, no le eché la culpa a nadie. O sea, la culpa era mía, por no saber lo que significaba la palabra. Y vos recordás que habían dicho que si no se respetaba la temática, el minuto estaba como medio muerto. Y eso a mí me bloqueó cerebralmente. Y también porque el enojo, porque volvemos para atrás, y yo no es que vengo ganando una Red Bull todos los años y la gano de taquito, ¿entendés? Y rima que te viene para que... No, me costó un huevo llegar hasta ahí. Y no me molestaba perder, o sea, que te gane el otro, rapee mejor y te gane. Ahora, perder porque yo no estoy pudiendo desempeñarme, me parecía como
una cosa es que te ganen el partido, otra cosa es que lo pierdas vos porque naciste cualquier cosa. Creo que otro competidor quizás hubiese salido a hacer un video y decir, no, puede ser que me pongan filantropía, porque no se van todos a cagar. Yo sinceramente no es mi forma y creo que antes de echarle la culpa a cualquier otra persona, me tengo que hacer cargo de mi parte, que es, bueno, no sabés lo que significa resolverlo de alguna manera, qué sé yo. Y aprendo, boludo, creo que va por ahí. Yo, mi opinión, ¿vale? La cual no me has preguntado, pero te la voy a decir. Pero es tu programa, no puedo preguntarme, me dijiste hace 5 minutos. Yo no he querido como públicamente tampoco decir nada, tú sabes, porque yo decía, bueno, si Tata, que es el que más ha jodido con esto, no ha dicho nada, no voy a salir yo desde el otro lado a decir nada. Pero mi opinión es la siguiente, además yo intento ser como todo el objetivo. Yo creo, honestamente, que por cómo estaba la energía ese día, de verdad que lo creo honestamente, creo que el resultado hubiera sido el mismo. Sí, con la palabra que sí, fuera. sí. Pero más allá de eso, me parece como muy injusto que no se permite a una persona disfrutar de una internacional. ¿Sabes lo que te digo? Porque si a ti te sale fútbol y a mí me sale baloncesto y tú me ganas, pero bueno, yo puedo rapear de baloncesto, pero si a mí me sale filantropía y a ti te sale baloncesto, si me quedo ahí, no he podido disfrutar de la internacional porque no he tenido... ¿Sabes? Es como... Y va más allá de ser resultadista, hermano. Es como, tío, ha ganado en Argentina, se ha cruzado el puto continente. Claro, perder por para esa poner cosa. filantropía, tío, es como... Sí. A lo constructivo, la crítica constructiva que podemos hacer nosotros de ese lado para con la jugada es que no puede pasar que haya una palabra que el jurado no sepa qué es. Porque si yo hubiese rapeado de filantropía, había jurados que no sabían lo que significaba, no iban a saber si yo lo estaba haciendo correcto o no. Creo que esa es la crítica, pero no por mi persona o por la competencia esa, sino en general para el futuro. Y creo que también es un aprendizaje, no creo que muchos lo ven como algo dañino. Y para mí fue un error de ciertas cosas que se van aprendiendo. Porque si todos los jurados saben lo que es filantropía, bueno, si no lo sabés, jodete. Pero si hay jurados que no lo saben, tampoco pueden evaluarlo. Brother, pero es que lo peor que es filantropía, en verdad no es una palabra tan rara. Lo que pasa es que yo creo que el contexto, el no sé qué... Sí, yo después me acordé que la he leído y bueno... Claro, y muchos me dijeron... Después también me pasó que un par, viste, vinieron a... ¿Cómo la sabés? Bueno, sí, bueno. ¿Vos sabés rapear? No, igual. Claro, entonces andá para allá. Sí, hombre, a ver. Pero nada, qué sé yo. Vamos a aprender una cosa. Yo creo que tenemos que los dos aprender de que aunque no nos salga ni puta idea de lo que nos ha salido, que tiremos para adelante y nos lo inventemos. Entonces, aquí de producción del programa me han escrito como muchas palabras en posi y ellos me han dicho, hemos buscado palabras rarísimas. Bien. Para que tú y yo hagamos un reto a 4x4 improvisando sobre las palabras que nos traigan. Así que si nos trae las palabras, el compañero Tico, que es el más guapera que hay aquí, que mete en el bolsillo. Ojo, cuidado. Bolsillo izquierdo ¿Quieres también. meter la manita, Tata? ¿No? Vente la mano vos. Dale. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empezá. Dale, pues me pones la instrumental en 3, 2, 1 y... A ver cuál es la primera, bro. Madre mía, del amor hermoso. Céfiro. Yo no sé qué es Céfiro. Me parece patético, pero en verdad no tengo ni puta idea de lo que va a significar. Ha sido ese hijo de puta, es casi. Estoy saltando el loop como un Yamakasi. Pero el Céfiro, exígelo, es el prota del Final Fantasy. Céfiro, el cerebro se le depiló. Se le sacaron todos los pelos porque no tiene un pelo de tonto. Se terminó. Es muy lindo lo que se hace. Las palabras no hay significado, pero sabemos que nace. La seguridad en la que la habilidad puede generar un lindo enlace. Ahí pone inopia. Esta sí la sé por experiencia propia. Es como que tienes la mente distraída y estás pensando en otra historia. Estás en la inopia. ¿Los ves de verdad? Me parece deprimente que yo sé las palabras que me pone la siguiente. Yo soy Escone, educa y aprende. Inopia. Creo que la idea debería ser original y propia. Que cada uno se mantenga en su esencia y en la competencia saque algo y Nokia. Nokia, ¿por qué? Porque vienen con esta sabiduría mental. Los pibes van aprendiendo mientras hacen y eso, la verdad, es algo Vas tú. Íngrimo. Voy yo con íngrimo. ¿Viste que ahora todos riman con esdrújulas? Qué lindo, ¿no? A mí no me sale. La música es buena y eso no sé qué equivale. A ver. ¿Qué es eso? Perillán. Te lo voy a explicar. Yo lo voy a explicar, mira.
es Perillán. No la escucho bien sobre la instrumental, pero hay una cosa que te tengo que contar, que me la subas un poquito más. Yo no sé qué significa dentro de la improvisación, pero todos saben que yo soy un puto cabrón, porque la palabra es Perillán, pero lo que tiene el Tata es un perillón. Yo tengo perillón, Ajá. pero agarro la perilla y subo el pote, mejor. Lo subo para que el volumen aumente. Perillón, ¿qué carajo es eso? Ni la gente sabe lo que es. Es la fluidez de Pigmorar y para ver que... Pigmorar, ya está. Pigmorar, ahora sabemos los significados de Que no, o sea, encima con pista doble tempo, ¿no? Estamos Pigmorar. Vale, estamos de acuerdo con esto después de esto que... Mira que ahora conmigo, no era tan malo filantropía. No. Pudo ser Imagínate, peor. nos tocaba esta, boludo. Igual Inopia creo que la vez... Oye, brother, quiero llevarte a hablar con un colega con el que tú te cruzaste una vez en una batalla de exhibición y es Recuerdo. otra figura clásica Qué muchacho, ¿no? de aquí. Además se pasa la vida aquí, en la Biblioteca Nacional. Está ahí leyendo, cultivando. Sabe lo que es Zéfiro, lo que es. Lo A ver sabe qué más todo. sabía, a ver, para necesito saber qué más sabía. A ver. Una polileta, boludo. Pendentif. Esto de Pendentif. Grecia. Vitriolo. Vitriolo sí sé lo que es. Yo no. Quórum. También. No sé lo que es el quórum, boludo. Certeza, sí, también. Caterva, qué certeza. Vente conmigo, vamos a buscarlo. Vamos, ¿no? vale, vamos, Sí, vamos a dejar eso ahí para cuando Está venga bien. que se haga el reto, que lo va a hacer mejor que nosotros. Sí, ¿no? En el mundo de las competiciones hay que saber de todo para llegar a lo más alto. Ha quedado claro que no es solo cuestión de rimar, también hay que saber resolver cualquier situación o palabra que te toque. Ahora nos espera otro clásico de las batallas, aunque hace poco que ha dejado de competir, sigue siendo sinónimo de freestyle. Mi compañero y amigo Arcano. Ey, yo, ¿qué está pasando, chaval? Aquí rimando dentro de la Biblioteca Nacional. Pero entonces estoy delante del foco y entendiendo que el conocimiento está dentro de nosotros. Por muchos libros que te leas, no vas a ser capaz de sacar la esencial idea, la que no está dentro del bien y está dentro del mal. La verdadera verdad está en Réplica Internacional. Hey, you, what's up, boy? ¿Qué dice mi niño? ¿Cómo estás, tío? ¿Bien? Bien. Menéndez Pelayo, eso, puntuando una batalla FMS, ¿no? Está como jodido, ¿no? No, reaccionando a lo votado. Un 4, este era un 4 realmente. No era, ¿viste? Sí, No está nada convencido de lo que está leyendo, ¿eh? ¿Verdad? No. Pero no, me gusta tenerlo aquí, porque luego igual tiene que votar él algo. Me mola. Guillermo, ¿cómo estás? Perfecto, encantado de estar aquí una vez más. Esta es tu casa, bro. Brother, reunión de OGs. Oh, sí. Qué feliz me hace esto, porque, joder, el tiempo pasa y digo, soy el único que se hace viejo, hasta que llego a Réplica y recluto nuevos viejos. Eso es. ¿Cómo va? Y entonces en este momento es cuando entra José Manuel Parada y empezamos a hablar de las batallas del año 2002 y me gusta muchísimo. Algún día se dará eso. O sea, ya cuando nosotros seamos muy ancianos, Sí, ¿verdad? pero yo creo que habrá como un programa que saldremos ahí los viejos hablando de... Me va a gustar muchísimo, me va a encantar. Oye, ¿en qué andas? ¿Qué es tu vida? ¿Qué proyectos? ¿Qué tienes? ¿Qué traes? ¿Qué tranza? Sobre todo con el disco, tío. guay. Preparando mi disco, está ya prácticamente terminado, falta de grabar una colaboración. Y ese es mi gran proyecto para 2021. Bueno, sigo haciendo cosillas de radio, alguna cosilla de tele y eso, pero el disco es como mi... Wow. ¿Cómo se llama? Match. Max. Match. Ah, iba a decir Max como un pasto alemán que es policía, claro. Match, como Tinder. ¿Y tiene que ver con esa movida? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ok. Oye, vosotros nunca os habéis enfrentado en una competencia internacional. No. Va, en realidad sí, en Argentina una vez, pero fue en otro plan. ¿no? Sí, pero fue como una exhibición, Sí, una sí, movida fue así. otro- Si digo en una competencia, rollo, en segunda ronda me toca No, Tata. no. Ok. Pero tú con los españoles, o sea, solo te has enfrentado conmigo. Exactamente. ¿Oficialmente en una batalla Oficialmente, oficial solo? Wow. ¿Y cómo te fue? Perdí la concha de la Lo que sé, qué mierda de persona, ¿no? ¿Verdad? concha de la lora. La concha. Hostia, pues se tiene que dar esto más. Y hablando de esa batalla que hiciste de exhibición, esto me gustaría verla. ¿Os gustaría verla? ¿La batalla de exhibición que hicimos? Sí. Guau, sería... Un resumen, highlight. Por favor. Sí, bueno, estáis viendo el equipazo que tenemos, ¿verdad? Pues vais a flipar
con la pantalla que tengo para que veáis la batalla. Es impresionante. Mira. Parece que le hemos arrancado de un sillón de Iberia. Acercaros, ven, vamos a verla. A ver qué tal, el club de la pelea. La camisa que llevaba yo, ¿eh? Yo también entro. Mira, ok, bien. Ahora mismo estoy mirando al cielo, joder, porque yo estoy asando el fuego. Soy una gorra en la cabeza de toque, créelo. Arcano, ¿por qué me tiras al suelo? Si quieres te cambio. Todo rebuscadito, estaba todo rebuscadito. ¡Manos arriba! ¡Yo tengo el micrófono! ¡Soy una gorra de Red Bull! ¡Quiero el carro de mi campeón! Por eso lo necesito. Siempre improviso para que la peña haga gritos. Soy una gorra tamaño XL y los raperos con ideas tan pequeñas te sucede. Por eso cada empiezas arriba. Hice cualquier cosa. Estaba en otro plan. Hice cualquier cosa. No estaba en otra. Estaba en mi película. Soy el pañuelo, sí señor. Dicen que me gustan para secar los mocos. Dicen que me gustan para secar la mugre. Hoy voy a secar la mancha de cada corazón que parece que está medio cabizbajo y se pudre. Manos arriba. Estaba en otra. Estaba en otra. Gracias por disfrutarlo y esto va. ¿Es tu movida? Sí, sí, bueno, pues está dejándola. Mucho respeto porque esta noche hoy cobramos vida. Acaba, sí. Tío, no me acordaba de la camisa que llevé en esa Sí, batalla. yo tampoco y lo estoy recordando Es- ahora y era un montón. espectacular. Era un montón. Esa camisa era de mi suegro. ¿En serio? Iba con una camisa de mi suegro que a mi suegro ya ni le gustaba. Pero tu suegro era Paco Martínez Soria, ¿no? O sea, no, es impresionante. No, Voy, no. voy a devolverte. ¿Quieres Vaya. añadir tú algo más de No, esto que hemos visto? Está bien así, ¿no? Está bien así. Me encanta que de una expresión artística tan pura y sincera lo que haya que destacar es la camisa. ¿Verdad? No, increíble. Está Vale, voy a entregar esto por aquí a los chavales. Oye, y hablando un poco de... Fíjate que a vosotros dos os ha pasado exactamente el caso contrario. Tú, que llevas un tiempo siendo jurado, de repente decides, ya no quiero ser más jurado, ahora quiero volver al ruedo de nuevo. Y bueno, mira, para que no fue tan mal, llega, gana la de Argentina, casi nada, ¿no? Y tú, al contrario, estabas súper en el ruedo, 6.000 millones de competiciones, whatever, y de repente no, ya no. Ahora estoy haciendo otras cosas y eso, y de vez en cuando de jurado. ¿Qué es más difícil, ser juez o ser competidor? Yo creo que ahí no hay discusión, ser competidor, ¿no? No sé. Yo creo que los dos tienen su complejidad. Por ahí creo que hay distintas complejidades en cada uno. Ser competidor, o como decís, o sea, tiene una gran presión, que tenés que rendir, tenés que dar el 100, si rapeás bien sos el mejor del mundo, si rapeás más sos un hijo de puta, hasta ahí estamos todo bien. Ser jurado, obvio, no rapeás, no te expones, nadie se mide, pero estás absolutamente toda la batalla juzgando y siempre tenés a toda la gente puteándote y también tenés como quizás una presión distinta, pero una presión al fin, y siempre, ¿qué pasa? Vos como competidor, por ahí tenés presiones internas vos como persona. Ahora, para afuera, la gente puede decir que sos bueno o sos malo, listo, se terminó ahí, ¿entendés? Ahora, para el jurado es como que siempre va a haber un error porque como son dos opuestos, esos dos opuestos, uno de los dos va a estar enojado, o sea, inevitablemente. Podemos decir entonces que el freestyle es un mundo en el que si eres competidor te toca ser el malo a veces y si eres juez eres el malo siempre. Y es es más probable que digan que votaste mal que festejen lo bien que votaste, más allá de que puedas hacer las dos cosas. Lo estaba pensando y es verdad. Como juez vas a ser el malo siempre, pero eres malo respecto a una opinión que emites y a mí me genera muchísima más presión las Ser la críticas. opinión, claro, sí. Claro, ser malo respecto a lo que es mi esencia, o sea, cuando soy participante, Ya, respecto ya. a lo que es mi esencia, respecto a lo que he dedicado mi vida, respecto a lo que es mi pasión. Entonces, aunque siendo freestyler a veces estés en el cielo y a veces en el infierno, y siendo juez siempre te llevan palos, prefiero los palos que te lleven siendo juez, que es como, bueno, es mi subjetividad, que la estás enfrentando a la tuya y ya está, que los palos que te llegan como participante, que es como, coño, estoy expresando lo que yo soy y a lo que he dedicado mi vida y le estás metiendo caña a eso. Y ahora a mí se me plantea una pregunta o una petición. Esto mío es personal. Como decíamos, tú has vuelto a competir otra vez en el circuito pro y mira, has vuelto por lo grande. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me hace feliz, tío. Que me genera mucha presión. Que a mí me encanta improvisar y me encanta hacer batallas, está en mi ADN.
pero en los últimos años creo que llegué a ser profundamente infeliz y me comía mucho la cabeza y me producía cosas a nivel emocional que no me gustaban y por eso para mí tiene todo el sentido del mundo no hacerlo ahora. Vaya, por Dios. Bueno, pues entonces nos tendremos que conformar con que compitáis ahora, ¿vale? Entonces, chicos, a mí se me ha ocurrido, aprovechando que estamos en la Biblioteca Nacional, ¿vale?, que vuestro reto sea el siguiente. Tenéis que crear la historia de un libro de terror. Bien. ¿Vale? Lo hacéis a 4x4 y cada uno continúa la historia del Vamos a ir siguiente. generando. El parámetro que os doy es que el protagonista de ese libro de terror es Chuti. Bien, bien, bien. ¿Vale? ¿Qué le pasará a Chuti que nos dé miedo? No lo sé. ¿Quién va a empezar? Yo empiezo. Tú empiezas, lo tienes, me lo ponen en... No lo tienes nada, ¿no? Yo qué sé. ¿Lo tienes? Yo tengo Ok, el principio, me yo lo ponen solo venía en... por mitad. No. No, 3, 2, 1 y... Yeah. Oui. Vámonos. Menéndez. Psycho. Psycho. Yeah. Sí, esta la dejamos pasar. Vamos. ¿Pero qué mierda es eso? Bien. Estaba Chuti dentro de su mente, se sentía mal, sus propios miedos se estaban espejando. De esa manera que se iba a reflejar el mismo a él mismo que se estaba mirando. Chuti tenía miedo, ansiedad, le faltaba el aire, así que transformó su pesadilla en la pesadilla de los freestylers. Fue una historia de terror y le pusimos el nombre. Era el caballo que susurraba a los hombres. Ese caballo galopaba sobre el sendero de los más miedos de los miedos. De esos que evitás y guardás y no tenés huevos. Pero él dijo, no lo dejaré para luego. No lo dejó para luego, se comía niños pequeños, cogía los gallos y se ponía a cumplir su sueño. Y entonces dejó de hacer lo típico y a nivel de artístico hizo algo que resultaba terrorífico. Era terrorífico, no lo podían frenar. Era como ambicioso a querer matar, pero a la vez mientras mataba en su centro también se iba muriendo por dentro. Se iba muriendo por dentro, porque lo único que no controlaba era el paso de los acontecimientos. Entonces no estaba tan contento, porque el rival al que no pudo vencer tenía un nombre, era el tiempo. El tiempo es infrenable, indetenible, incuestionable. No lo encontrás en un lugar, no es tangible. Simplemente sucede y nada lo cuestiona. Por eso aquellos que hablan de él no se los perdona. Los que hablan no se lo perdonan, porque aunque lo intenten no pueden controlar las horas. Entonces descubrió que el ser más inteligente era el único que fue capaz de vivir en el presente. Vivió en el presente y quiso trascender en el futuro. Por eso tuvo ese poder de ser tan crudo. Pero a la vez todos los nombres se van a borrar. Lo único que quedan fue lo que pudieron lograr. Lo que pudieron lograr, lo que pudieron ganar, lo que pudieron rimar, lo que pudieron contar, lo que pudieron sacar del mismísimo infierno. Por eso se dedicó a hacer rimas y a hacer que su nombre fuera eterno. Su nombre fue eterno en el cielo. Tomó un pedazo del infierno y lo equilibró para ser más bueno. Y de esa manera lo hizo también trascender. Y lo que va a pasar ahora, él te lo va a responder. ¿Y qué pasó? Acábala. Te voy a contar todo lo que pasó. Quiso vencer y después fracasó. Quiso ganar y cambiar el juego y al final protagonizó su propia peli de miedo. Muy bien, muy bien. Mira ese rubio. Oye, muy bien. Vale, ¿empezamos a ver el veredicto del jurado? Me parece que no. No, chicos, tienen que echar otra. No puede ser. Oye, Guillermo, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, ya sabes que es tu casa, tío, y Encantado. te amo muchísimo y me Encantado. encanta que estés aquí. Tata, ¿qué te voy a decir a ti, tío? España es tu casa, Réplica es tu casa, gracias por estar aquí. Un placer, Y la próxima vez que nos enfrentemos, bro, a ver si me ponen a mí hidrocoxina y a ti te ponen, yo qué sé, bro, cigüeña. Cigüeña es difícil. No, estaba re quejoso. Cigüeña está todo mal. pusieron cigüeña, Ya está. Yo, ¿sabes qué? Aprovechando que estamos en la Biblioteca Nacional, voy a ir a devolver un libro que me llevé prestado hace un par de días. Hace bien. Teoría del cuerpo humano. Me gusta conocerme, bro. Sí. Nos vemos, chavales. Venga, Chao. hermanito. Tras hablar con estos dos clasicazos del free, aprendemos que a veces, para seguir avanzando, hay que parar a descansar. Ya que esto de vivir de lo que te gusta es más una carrera de fondo que de velocidad. Seguimos conociendo más sobre este maravilloso mundo y sus protagonistas, continuando nuestro particular libro de aventuras improvisadas en el próximo capítulo.